Hola amigos, muy buenos días desde México, muy buenas tardes desde España. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un gran escritor español, Adolfo Gasca. ¿Cómo te encuentras, Adolfo? Pues muy contento de estar aquí contigo en la distancia y nada, la verdad que me gusta mucho participar en un podcast. De hecho, tengo uno con un amigo que tenemos un par de episodios solo y me gusta mucho el formato este. Adolfo, ¿de qué parte de España eres? Pues vivo en Madrid, en realidad vivo en un pueblo de Madrid, pero soy originario de la ciudad, de un barrio de Hortaleza, que es donde estoy ahora mismo, en Hortaleza. Y aquí es donde he vivido hasta los 25, por ahí. Luego ya me fui a un pueblo. Y nada, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y me encanta estar aquí hablando contigo. ¿Ya conoces alguna parte de Latinoamérica? ¿Has visitado alguno de nuestros países? Pues no, porque la verdad que económicamente sale muy caro y está un poco lejos. Hay que coger el avión para cruzar el Atlántico. Pero sí tengo ganas. Me gustaría mucho hacerlo. Pero bueno, supongo que con el tiempo se hará. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura latinoamericana? Pues me gusta mucho la forma que tenéis de utilizar el idioma, que es un poco diferente. Y bueno, luego las comidas, no sé, tampoco conozco, de lo que más conozco un poco de Argentina, porque conozco unos cuantos argentinos, pero y de México por la editorial, por Luis y eso también un poco. Y nada, me gustaría hacer un viaje como largo por desde México para abajo, pero bueno, no sé, algún día. ¿Y el lugar de residencia de donde tú eres te ha inspirado para escribir alguna obra, algún poema, algún relato que tú vayas a determinado lugar, una plaza, un parque, un espacio en el campo que te inspire? Pues la verdad es que a mí me gusta mucho la vida en los pueblos, que es más tranquila, y sí me inspira, sobre todo en Instagram pongo a veces micro relatos o algo así, relatos cortos y muchas veces es de lo que yo vivo allí. Y estaba intentando escribir un cuento sobre un pueblo para un concurso, pero de momento no estoy en ello, vamos. No se me ocurre, no sé, estoy un poco bloqueado, pero bien. Y sí, la verdad es que me inspira mucho la diferencia que hay entre la ciudad y los pueblos, la forma de vivir. Me gusta venir a la ciudad, pero para vivir no. Entonces me gusta ver cómo va la gente andando tan deprisa por la ciudad y en el metro y eso. Platícanos, ¿cómo iniciaste en la literatura? ¿A qué edad tocaste tu primer libro y te quedaste fascinado? Pues de que me acuerde desde pequeño, bueno, la adolescencia leía más que ahora incluso. Y, y de pequeño mi hermana dice que aprendí a leer solo, supongo que aprendí a leer en el colegio como todo el mundo, pero me lo dijo el otro día y me gustó la idea, que sería bonito aprender a leer uno solo. Y nada, eso desde la adolescencia sobre todo, es cuando más he leído, de los tiempos del instituto y eso. ¿Con qué tipo de género te sientes más identificado o más cómodo a la hora de escribir? Pues me gusta mucho las historias de la vida como cotidiana y buscarles como una vuelta a la vida también, como el realismo mágico también me gusta, que se hace mucho en Sudamérica, y, y así como cosas apegadas a lo que es la vida, pero buscándoles pues un sentido o algo, no sé. No soy mucho de fantasía, ni de romance, ni eso, pero me gusta todo en general. Así es. Tú tienes una obra ahorita en Amazon que se llama Confinados. Platícanos de Confinados, ¿cómo surgió? Pues surgió para presentarme a un concurso que vi que había un premio y me apetecía. Y la idea fue en plena pandemia, con el confinamiento y eso. Y entonces era como contar la vida de la gente normal,
en esa época, ¿no? Pues los problemas, si alguien da positivo, qué haces con los niños, que no puedes llevarlos al colegio, yo qué sé. Los protagonistas son dos trabajadores que están ahí, que tienen sus problemas ya previos y se les suma. O sea, problemas de ansiedad, de depresión a lo mejor, y eso se le suma al confinamiento. Entonces es un poco, habla sobre eso. Intento que sea como muy directo, que no haya, o sea, está escrito como si de forma lo más directa posible. ¿Qué tanto hay de Adolfo en Confinados? Pues ¿Describe tu vida o es la vida de alguien más? es un poco lo que llaman personaje Frankenstein, que coges un poco de aquí y de allí y Ujú. haces ahí un poco de mí ahí de autoficción y un poco de lo que yo veo en amigos, en la gente que me rodea. Y sí, es un poquito, pues cogiendo un poco de aquí y de allí, hacer personajes que parezcan lo más creíbles posible. Ujú. Entonces, pues intento eso, que sea algo sencillo. Que al final de cuentas, en la gran mayoría de casos, cuando creamos una historia, los escritores siempre mezclamos como este realismo mágico. Tratamos de crear personajes ficticios, pero tomando como en cuenta personas reales para que tengan este trasfondo. Claro, porque es muy difícil escribir de lo que no sabes. Eso Ujú. los escritores que tienen mucha experiencia se documentan y eso, pero es muy difícil. Es más sencillo escribir de lo que conoces, porque queda mejor. Es- Está bien intentar, pues eso, escribir de lo que uno más o menos controla un poco, porque es más fácil que te salga bien, yo creo. Y aún así me imagino que tenemos que tener cierta acercamiento con las personas y hacerlo lo más natural y reales posibles para que ellos se puedan identificar con los personajes, porque no tiene caso crear un personaje perfecto porque el público no se va a sentir identificado y no va a querer acercarse más a tu obra. Sí, la verdad es que sí, yo sigo algunos talleres porque me gusta siempre estar aprendiendo. Y el otro día decía uno que es muy bueno, Pedro Melgar, que las conversaciones, por ejemplo, si tú hay que como que tener la antena puesta siempre para las conversaciones Ujú. en el autobús, por ejemplo, en la calle, y las conversaciones de la gente no son como perfectas, se interrumpen, se quedan a medias, no nos expresamos perfectamente en el día a día. Entonces eso es difícil luego pasarlo a un texto, pues que puede quedar muy artificial si no lo haces bien. Entonces está bien practicar y escuchar mucho también, como ser un poco cotilla de lo que habla la gente. Cotilla decimos aquí en España, como no sé, sería un poco la palabra, sí, estar un poco ahí con la oreja puesta. Sí, y hay muchos escritores que tienen esa costumbre de que van en el Sí, metro, en los transportes públicos, en la calle esperando y siempre están escuchando lo que los demás dicen y copian lo que los demás dicen y lo plasman en un libro. Entonces, a veces hay que tener cuidado si no nos tropezamos con alguien así. que es verdad. Sí, además con los móviles ahora, si hay alguna expresión o algo que te gusta, te la puedes grabar ahí en las notas del móvil, las notas de audio, o escribírtelo. Y la verdad que está muy bien, porque es una forma de, no sé cómo es, la gente que se dedica a escribir, los escritores, vamos, yo creo que están escribiendo continuamente al final, porque siempre están pensando, cuando hablan con alguien, siempre se les queda algo. Es como una cosa que está ahí siempre, es una forma de vivir al final. Entonces hay que estar ahí con la antena puesta. Para ver qué podemos encontrar. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Tú escribes primero la historia o vas acomodándolo de acuerdo a las vivencias? Pues hay veces que tengo una idea y estoy mucho tiempo intentando ver cómo la puedo llevar a cabo. Y otras veces empiezo a escribir y a ver si sale algo también. He aprendido un poco la técnica en un taller que sigo, aparte de este que te contaba otro, que te explica muy bien cómo se hacen los cuentos, que tienen una teoría
que tiene toda su técnica y al final tiene que haber un efecto, ¿no? Hay varias opciones. Y entonces, si lo haces, como lo puedes hacer siguiendo, preparándolo todo y planificándolo mucho, que se llaman los escritores mapa, estos que dicen, o ir sobre la marcha, improvisando, que es más difícil, yo creo, pero también mola, a veces salen cosas guays. Intento hacerlo de las dos maneras. En Instagram, por ejemplo, lo que pongo son cosas más sin corregir demasiado. Según salen, luego lo vuelvo a leer, le echo un vistazo, cambio alguna cosa y ya está. Pero para hacer un cuento o algo, intento, por ejemplo, Confinados lo presenté al concurso y luego la versión que se ha publicado tiene muchas correcciones. Con la editorial se corrigió varias veces, el final es muy distinto, se quitaron muchas cosas del final. Entonces yo creo que está mejor ahora. ¿Cómo ha sido Pero, tu experiencia trabajando con la editorial, con este proceso de corrección, de acomodo, de no, maquetación? ¿Cómo te has sentido? pues muy bien, porque te sientes acompañado. Además es muy difícil encontrar una editorial que te haga un poco de caso. Entonces muy bien. Y hay veces que con las correcciones pues no estaba del todo de acuerdo con algunas cosas, pero muy bien, porque lo podías hablar y al final llegabas a un acuerdo. Y yo creo que el texto está mejor, vamos, que cuando yo lo tenía el manuscrito hecho. Entonces, muy bien. La verdad es que muy bien con Luis, con Nicky también, Valentina, creo que se llama. Y la verdad es que muy bien. Con las correctoras. Y es mejor porque a veces hay escritores que van comenzando y hay muchos puntos que las personas en una editorial ya conocen acerca de los escritos, de los diferentes características que debe de llevar la obra, según el género, según el tipo de lector que vas a llegar. Y eso te ayuda mucho como escritor a que tú vayas creciendo. Ya la próxima vez que tú vayas a hacer un trabajo de ese tipo, ya vas a tener otros parámetros para hacerlo. Pero yo creo Sí, que aquí lo importante es que como escritores tengamos la sencillez de dejarnos enseñar. pues sí, la verdad es que sí. Hay gente que lleva muy mal las críticas, pero así no aprendes. Si no aceptas que te digan nada, que yo lo entiendo porque pones tanto trabajo y tanto empeño en escribir algo que hay gente que no, lo que digo, que no soporta que le digan, pues esto está ahí a lo mejor así, y las críticas constructivas son súper útiles porque si no, no evolucionaríamos ni nada, y más siendo escritores noveles, así que no, pues hay que aprender, como todo, es un oficio en realidad que se aprende trabajando y escuchando, yo creo, a la gente que te diga, te ayude. ¿No? Así es, y aparte porque ya vamos dirigidos hacia un público determinado, personas determinadas. Entonces, a veces uno cuando escribe, escribe a veces para uno mismo, dependiendo de lo que uno mismo quiere darse a conocer a sí mismo. Entonces, también eso es otra parte muy importante. ¿O cómo la ves tú? Sí, es algo importante, sí, porque es que no, hay que ser un poco humilde, supongo, y estar abierto a las opiniones de los demás, sobre todo si es gente que sabe, ¿no? Y si no, también, vamos, hay que bajar un poco al suelo y darse cuenta de que uno está aprendiendo también. Un poco de eso. Así es. ¿Por qué deberíamos de leer Confinados? Pues yo creo que porque habla mucho, el tema al final es la salud mental en la pandemia, ¿no? Y es un tema que a mí me afecta bastante y lo sigo, o sea, le doy mucha importancia. Y es un tema que por lo menos aquí en España se está empezando a hablar más, de la salud mental como parte de la salud. En realidad no había que diferenciar porque es física también. Entonces se está hablando de que hay pocos recursos, de que la gente pues o no duerme bien, o tiene ansiedad, o lo que sea, que todo el mundo tenemos algo y que hay que, para vivir medianamente bien y tal, pues es como necesario tener una salud física, mental, de todo tipo, bastante, como que es una base, que sin eso no,
pero la gente no está a gusto y es muy importante que se dediquen los recursos necesarios a eso. Que, por ejemplo, aquí en España faltan mucho todavía y supongo que en Sudamérica igual y en México. Sí, a veces la gente no tiene tanta conciencia de lo que es la salud mental. Bueno, aquí en México hay mucha gente que se ofende si le dices, no, pues es que ve con un terapeuta, ve con un psicólogo, pero no es porque estés loco o porque estés mal, sino que a veces necesitamos tomarnos ciertas pautas para nosotros mismos autoanalizarnos, conocernos un poco más, tener ese tiempo de relajación para estabilizarnos. Y eso a veces un terapeuta, un psicólogo, alguien especialista te puede ayudar a que tú lo obtengas, pero la gente no tiene como que esa cultura de acercarse a este tipo de personas y pasan algún problema, alguna situación y quedan atrapados ahí y no salen. No sé en España cómo sea este proceso. Pues aquí ahora con el tiempo ha ido mejorando un poco, pero tenemos la suerte de tener seguridad social, que o sea, tú vas al médico y no tienes que pagar, ¿sabes? Es un servicio público. Entonces eso está muy bien. Lo que pasa que, por ejemplo, para los psiquiatras o los psicólogos, igual no hay cita, tienes que esperar un mes o lo que sea. Pero bueno, está ahí, está muy bien. Y luego, eso que dices también, sobre todo hace unos años, te mandaban al psicólogo cuando no saben qué hacer contigo, ya. Cuando ya en el colegio, en el instituto, no saben qué hacer, tus padres tampoco, pero ahora ya se está haciendo un poco mejor, yo creo, vamos mejorando poco a poco, dando pasitos, y me parece que es como una reivindicación que está muy bien, como una bandera que levantar, vamos, que cada uno como que lucha por algo y está bien tener un objetivo, ¿no? Y yo creo que soy un poco en ese aspecto, me gusta hablarlo con mi entorno, porque también hay una cosa que llaman el estigma social, que es eso, como que, pues que lo que contabas tú más o menos, que si no estás fatal no vas al médico porque piensas que es algo malo, que eso es para la gente que está loca, ¿no? Sea lo que sea eso. Y está bien que se hable del tema. Entonces me gusta. Hace poco escribí un diario de una depresión, que es algo que yo nunca había visto por ahí. Un chico como de 15 años que estaba deprimido y escribía en el blog de notas de su teléfono, así como en 3 o 4 líneas cada día, cómo se sentía. Y la verdad que me gustó. Lo presenté al mismo concurso que Confinados en esta edición de este año y quedé finalista, que está guay porque los 3 primeros tenían premios económicos y luego había 2 finalistas y yo quedé finalista. Así que bien. ¿Qué otras obras tienes pensado publicar? ¿Estás escribiendo algo en especial o qué vamos a tener en el futuro de Adolfo? Pues estoy en proceso de juntar varios cuentos y publicar con la editorial de Revelación, con la vuestra, vamos, una antología de cuentos. Porque a mí me gustaría escribir una novela, pero claro, es que es mucho más difícil y hay que ir poco a poco. Es como pasos. Además, los cuentos están muy bien también, porque no se puede escribir varias historias y no te ciñes a un tema solo, yo que sé, a una historia. Y la verdad es que bien. Hay épocas que estoy como más creativo y épocas que menos, pero bueno, siempre estoy pensándolo, por lo menos lo tengo en la cabeza. Siempre igual estoy en el trabajo, donde sea, y lo pienso, no sé. Así es, y todo el tiempo, y todo tiene un proceso. A veces las novelas largas te tienes que dar una pausa para escribir y escribir. Bueno, en lo personal me ha pasado de que me ha atorado. Ahorita estoy escribiendo un libro, largo novela, y yo empecé con mi borrador, ya tenía lo que quería seguir. Y en esa parte yo me trabé, no hallaba qué seguir y estaba insegura, pero dije, bueno, voy a esperar. Esperé unos días, después de esperar unos días, me voy dando cuenta de que esa parte no debería de haber sido así, porque yo mismo hubiera contradecido con otra parte de la historia que yo había dicho que iba a ser de otra manera. Ya.
Y entonces me quedé reflexionando qué hubiera pasado si yo en ese momento me hubiera forzado a continuar de esa manera, yo misma hubiera cometido el error de contradecirme o contraargumentarme a algo que ya había dicho. Entonces es lo que pasa con el proceso de un libro largo, que tienes que ir plasmando cada parte para no contradecir algo que tú ya habías dicho anteriormente. Y en una novela con un cuento corto, pues simplemente narras lo que pasó y listo. Sí, es un poco eso, porque en una novela, a mí lo que me han explicado por lo menos, es que es como un universo, tienes que crear, aparte de la historia principal, historia secundaria, más personajes, los personajes tienen que cambiar a lo largo de la historia un poco, entonces es como que hay que tenerlo muy, se supone que planificado o no, si eres muy valiente lo puedes hacer, pero si no, y está bien, lo que has dicho me parece genial, lo de saber esperar, porque cuando no sale, pues yo, por ejemplo, ahora que no estoy muy inspirado, pues me pongo a pintar con ceras, como los niños, ¿sabes? A pintar sin saber. Y es como guay, porque te relaja, ¿no? Y como que no hace que no te agobies tanto. Y está bien intentarlo, pero si no sale, pues nada, ya saldrá. Y está, es eso, como que hay que intentar no cegarse demasiado, intentar, tengo que hacer esto y no me sale y enfadarse, porque así no funciona bien. Lo que dices tú, hay que darle un tiempo a las cosas. Así es, todo un proceso. Bueno, nos ha dado mucho gusto tenerte aquí, conocerte un poco más. ¿Hay algo más que quieras agregar para el público que te está viendo ahorita? Pues nada, solo decir que es un placer para mí también, que me gusta mucho hablar de estos temas, porque es como la afición así más fuerte que tengo. Y nada, que eso, cuando queráis, que aquí estamos y que además tú también escribes, está guay, ¿no? Poder intercambiar opiniones, eso. Y muy bien. A ver si leo algo tuyo, te seguiré por Instagram o lo que sea y muy bien. Por cierto, vi otro episodio de que hablaba con una chica española, una que hacía poesía y me gustó mucho. Sí, Lo vi, sí. así que nada, estaré pendiente. Sí, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios escritores de tu país, de España. Tengo como unos 3 o 4 escritores españoles y es maravilloso porque ir conociendo cada parte de tu país, de tu cultura, porque son de diferentes regiones. Entonces, en Sí. estos días voy a volver a entrevistar a David López, otro de los escritores españoles, y es bueno porque así también vas conociendo gente de tu país y te puedes apoyar de ellos, ¿por qué no? Pues sí, porque además lo de escribir es un poco solitario a veces, ¿no? Como que te tienes que meter en tu mundo. Y luego tenemos la suerte de, aunque vivamos muy lejos, tenemos el idioma en común, que está genial, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con un francés no puedo hablar, a lo mejor, si No, él no sabe español, y está aquí al lado, ¿no? Pero con un colombiano, un mexicano, lo que sea, pues sí, y eso está genial. Así que nada, es un placer estar aquí y encantado, vamos. también para nosotros también y cuando quieras volver, aquí estás invitado para que nos presentes tu libro de relatos. Vale. Muy pronto esperamos tenerlo ya en nuestras manos. Entonces nosotros nos estamos despidiendo, invitándolos a que adquieran Confinados. Aquí vamos a dejar el enlace para que lo puedan adquirir. Se encuentra en Amazon. ¿Algún otro detalle que quieras agregar de Confinados, Adolfo? No, la verdad es que no, ya me he quedado, ha estado muy bien y nada, que mucha suerte con el podcast y con todo lo que hagas y nada, eso, que encantado, como decía antes. Muchas gracias, Adolfo. Entonces nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.